Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. La participación del presidente Nicolás Maduro en la sexta cumbre de jefes y jefas de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, celebrada en México el fin de semana, fue rechazada por mandatarios de la región y representantes de la oposición venezolana. La dirigente Delsa Solórzano envió un mensaje al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, asegurando que es una vergüenza que reciba a un dictador investigado por crímenes de lesa humanidad y además solicitado por diversos delitos, según dijo. En tanto, Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, se pronunció asegurando que el presidente Maduro no tiene ni tendrá reconocimiento. Consultado por La Voz de América sobre si Maduro empieza a recuperar espacios de legitimidad a nivel internacional, el politólogo Ricardo Sucre considera que gana espacio político, pero no necesariamente significa que haya reconocimiento, tal y como algunos mandatarios lo expusieron durante la cumbre. Si se quiere en la lucha, vamos a decir, por la permanencia en el poder, pues Maduro la gana, eso es un hecho, ¿no? ¿Hay una legitimidad o no? Eso, como te digo, es una discusión que podrás encontrar muchas respuestas. Yo te diría que más que espacios de legitimidad, yo lo vería como espacios para la confrontación. El mandatario venezolano agradeció al gobierno mexicano y a los países de América Latina por lo que calificó de apoyo mayoritario hacia Venezuela en los diálogos de paz. Se trata del primer viaje oficial de Maduro del que se tenga conocimiento desde que el año pasado la administración del presidente Donald Trump presentó cargos en su contra y otros 13 altos funcionarios de su gobierno por presuntos delitos de narcotráfico y terrorismo. El Departamento de Justicia ofreció una recompensa de hasta $15 millones por información que llevará a su arresto. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Cientos de líderes sociales y comunales, defensores de derechos humanos, reclamantes de tierras, ambientalistas y excombatientes desmovilizados han muerto por balas criminales en el país, ofrendando sus vidas en defensa de sus comunidades, hechos en los que escasamente se investiga solo los autores materiales de los crímenes, como señala Gerardo Vega, directivo de la Fundación Forjando Futuro, que trabaja con comunidades vulnerables en el noroccidente de Colombia. Porque las líneas de investigación se fundamentan en quién cometió el hecho de manera material, pero no quiénes son los autores intelectuales, quién está detrás del escritorio, quién manda a ejecutar y quién paga. Y es que según un informe de la Oficina en Colombia de la ONU, en lo que va de este año, 143 líderes sociales han sido asesinados, mientras que según la organización no gubernamental Indepaz, 611 líderes fueron asesinados en los últimos 5 años, desde la firma de los acuerdos de paz, hecho que generó un vacío de poder en muchas regiones del país que antes eran ocupadas por las FARC y donde no hizo presencia el Estado, como explica Camilo González Pozo, director de esta organización no gubernamental. Ese vacío de poder fue cubierto por las organizaciones comunitarias de base y contra el control territorial comunitario es que ha chocado gente que quiere seguir acumulando riqueza, apoderándose de oro, negocios de narcotráfico, de tierra, de madera ilegal. Ambos analistas consultados por La Voz de América coinciden en que ante la falta de presencia e inversión del Estado, en muchas regiones del país las únicas alternativas son los negocios ilegales, caldo de cultivo para la violencia y la eliminación sistemática de quienes se oponen a los intereses criminales. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. Honduras, al igual que el resto de los países de Centroamérica, enfrenta un periodo difícil de su historia, pero se plantea llegar a los 200 años de independencia, recuperar su posición como país en vías de desarrollo y plantea los retos de una recuperación económica, cambios sociales y políticos y vencer las dificultades planteadas por la corrupción, la falta de oportunidades y la creciente pobreza que empuja la migración. Mauricio Burdet, director del Foro Social de la Deuda Externa, señala que los cambios que necesita Honduras pasan por un pacto socioeconómico, debido a que esto permitirá saber cómo actuar en medio de una pandemia como la del COVID-19, afrontar los efectos del cambio climático, como lo sucedido con los huracanes ETA e IOTA, considerando que todo esto son elementos generadores de mayor pobreza y migraciones, por lo que trabajar a futuro debe ser una prioridad. Esto pasa por tener una especie de pacto socioeconómico y político en donde se puede identificar con claridad de dónde va a ser financiado los gobiernos hondureños, cuáles van a ser las principales inversiones públicas y privadas que deberán hacerse en los próximos años. Por su parte, el sociólogo Luis León, director del Instituto Holandés para la Democracia en Honduras, es crítico con los ciudadanos y la clase política del país, por lo que hace un llamado a que cada quien se autoevalúe y vea qué han hecho para cambiar el panorama en Honduras. Debería de servirnos para reflexionar en cómo hemos estado gestionando nuestro país,
cómo desde la política y de la participación de todos los sectores no hemos logrado darle respuesta al pueblo hondureño. Dentro de 2 meses en Honduras se desarrollará el proceso de elecciones generales, donde más de 9 millones de hondureños escogerán a las nuevas autoridades que dirigirán el país y, según los expertos, este será un factor clave para el desarrollo social, económico y político tras cumplir 200 años de independencia. Como parte de las celebraciones por el Bicentenario, se puso en circulación el billete de 200 lempiras, un equivalente aproximadamente a $10 y que pretende rendir un homenaje a la nación centroamericana. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Estados Unidos emitió el alerta número 4 que recomienda a sus ciudadanos no viajar a Guatemala derivado del alto número de contagios que se reportan a diario, una situación que es razonable a criterio del epidemiólogo Edwin Calgua. El Centro de Control de Enfermedades, o CDC de Estados Unidos, es realmente una de las entidades que tiene una muy seria vigilancia, no solo a nivel de Estados Unidos, sino una vigilancia a nivel global en relación a lo que está pasando con el COVID-19. Obedece al escenario ese de alto contagio que se está dando debido al relajamiento de las medidas. La última actualización del Ministerio de Salud reporta 300 municipios en color rojo en alerta máxima, lo que representa un 88% del país y que se refleja con un promedio de más de 4.000 casos de contagio y 40 muertes diarias. El epidemiólogo Calgua asegura que la desobediencia de la población en seguir participando en actividades sociales ha provocado el repunte, excepto durante la última semana, cuando se tuvo una disminución en la frecuencia de casos positivos derivado del toque de queda que estuvo vigente por 4 días antes que el Congreso rechazara el estado de calamidad. Sin embargo, los médicos insisten en que se deben tomar medidas restrictivas para que la tendencia cambie, como explica Calgua. El escenario de más alto contagio y el escenario de un mediano contagio requieren medidas de disminución de la movilidad en un corto plazo. Estamos hablando de más o menos 4 semanas, a lo mucho 6 semanas para lograr aplanar la curva. De lo contrario, vamos a observar nuevamente una tendencia hacia el aumento. El alerta también recomienda no viajar a Guatemala por los niveles de delincuencia como robos a mano armada, asesinatos, la actividad de las maras y extorsiones. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. En su discurso de apertura de la 6ª cumbre de la CELAC, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió avanzar para alcanzar una integración con Estados Unidos y Canadá, en algo parecido a lo que dio origen a la actual Unión Europea, y firmar un acuerdo comercial. Me parece que es tiempo de sustituir la política de bloqueos y de malos tratos por la opción de respetarnos, caminar juntos y asociarnos por el bien de América. El presidente López Obrador le envió 2 mensajes a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, uno sobre la necesidad de invertir en Centroamérica para enfrentar el fenómeno migratorio y 2, el envío de vacunas contra el COVID a países con pocos recursos económicos, y es que fue este un tema abordado por prácticamente todos los mandatarios. Imaginemos, por ejemplo, el gesto de buena voluntad que significaría otorgar vacunas a la mayoría de los países de América Latina y el Caribe que no han podido proteger a sus pueblos. Y como no es común ver discutir a presidentes, quizá lo que más llamó la atención fue la confrontación protagonizada por los gobernantes de Cuba, Venezuela, Uruguay y Paraguay. Fue el presidente de Paraguay, Mario Benítez, quien enfrentó al mandatario venezolano. Mi presencia en esta cumbre en ningún sentido ni circunstancia representa un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro. No hay ningún cambio de postura de mi gobierno y creo que es de caballeros decirlo de frente. Le siguió el presidente de Uruguay, Luis Lacalle, quien señaló que su participación en este foro no significa dejar de lado a la OEA ante las intenciones públicas del gobierno mexicano de desaparecer o al menos transformar el organismo. Aún más criticó directamente a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros en esta voz tranquila pero firme debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. La respuesta del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue casi inmediata. Ponga usted, presidente Lacalle, la fecha, el lugar para un debate, o ponga usted,
presidente López Obrador, y Venezuela está lista para debatir de democracia, de libertades. Ya cuando había concluido la participación de los 32 oradores, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, no se quedó con las ganas de responder. La mención a Cuba que hizo el presidente de la calle denota su desconocimiento de la realidad. El coraje y la libertad del pueblo cubano se han demostrado durante 6 décadas frente a la agresión y el bloqueo de Estados Unidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. El gobierno de Nicaragua continúa violando los derechos humanos de los considerados presos políticos y según datos de la organización Madres de Abril, al menos 8 de ellos perdieron a sus madres mientras permanecen detenidos y los jueces asignados a los casos les negaron un permiso humanitario para poder despedirse de sus familiares, incluso madres y padres. Susana López, miembro de esta organización, comentó a La Voz de América que consideran inhumana la falta de sensibilidad del gobierno ante estas circunstancias, pese a que la ley faculta a las autoridades judiciales a permitir un permiso especial a los detenidos. Es lamentable que el Estado de Nicaragua no se quiera hacer responsable y que no haya permitido que estos presos políticos no fueran despedidos a su familia y darle el último adiós. El caso más reciente y que conmovió al país fue la muerte de Heidi Mesa, madre del universitario y actual reo político Max Jerez, quien no pudo despedirse de su progenitora, pese a que su familia y la Alianza Universitaria Nicaragüense realizaron los trámites pertinentes. Diana Mesa, sobrina de Heidi Mesa, dijo que la respuesta del gobierno fue el silencio. O para que también le dieran el permiso de ir a ver cuando estaba en el hospital de ella, pero en ninguna ocasión respondieron a las solicitudes que nosotros enviamos. Max Jerez fue detenido el 5 de julio y trasladado a las celdas del Nuevo Chipote, donde permanece junto a una treintena de líderes opositores, estudiantes, empresarios y periodistas. En tanto, otros presos políticos que también han perdido a seres queridos no pudieron llegar hasta su lecho de muerte porque no les fue permitido ni este acto humanitario y ni siquiera comunicarse con ellos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. Los migrantes haitianos que fueron deportados el domingo a Puerto Príncipe, la capital de Haití, a bordo de 3 vuelos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, criticaron la forma en que fueron deportados y el trato que recibieron durante la detención. Dieudonne Cassagne dijo a La Voz de América que no les dejaron llevar ninguna de sus pertenencias. Era como estar en la cárcel, sin comida, nada, dijo. Una mujer que se negó a dar su nombre dijo que había estado viviendo en Chile, pero que no tenía residencia legal, lo que la llevó a irse. Ella le dijo a La Voz de América que los haitianos fueron tratados de manera diferente a otros migrantes durante la detención. El gobierno del presidente Biden anunció el sábado su decisión de deportar a miles de migrantes haitianos agrupados bajo un puente en la ciudad del Río, en Texas, en la frontera entre Estados Unidos y México. Las autoridades dijeron que la cantidad de migrantes que llegan superó los recursos de la patrulla fronteriza para manejarlos, y así destacó su jefe Raúl Ortiz. Los migrantes que intentan o están considerando hacer el viaje a nuestra frontera deben saber que todavía estamos haciendo cumplir la orden del título 42 y que no se les permitirá ingresar a los Estados Unidos. Serán removidos y enviados de regreso a su país de origen, según lo ordena nuestra ley actual. Ortiz dijo que la medida tiene como objetivo disuadir a más migrantes de ingresar a la región, mientras las autoridades estadounidenses están tratando de manejarlos debajo del puente en Ciudad del Río, en Texas. Mientras tanto, las autoridades migratorias están preparando hoy más vuelos de deportación a Haití. Jean Negot Bouir Delva, jefe de la Oficina de Migración de Haití, dijo a La Voz de América que los nombres de los migrantes serán incluidos en un registro junto con su información de contacto para que los empleados de la Oficina Nacional de Migración puedan hacer un seguimiento de ellos. Bonjour Delva dijo también que se les dará dinero para reiniciar sus vidas en Haití. La noticia de la deportación enfureció a los haitianos, quienes recurrieron a las redes sociales para expresar su decepción con la administración Biden. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Este lunes da inicio oficial la Semana de Alto Nivel de las Naciones Unidas y su Asamblea General en la 76ª versión de la misma, en un sistema híbrido debido a la pandemia de COVID-19 y con limitado acceso a las delegaciones. Iniciarán los discursos el día martes, como es tradicional con Brasil. Por lo menos 125 líderes mundiales se espera que estén presentes en Nueva York durante esta semana y al mismo tiempo que se inicie este lunes con la conversación acerca de la acción
acción climática, liderada por el secretario general Antonio Guterres y el primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson. Ellos estarían reuniéndose como por lo menos una docena de líderes mundiales y en una reunión que será virtual, buscando que los países amplíen sus compromisos sobre lo que harán en torno al cambio climático. Estos esfuerzos estarán dándose a 6 semanas de que se reúnan en la cumbre de cambio climático, la COP26, en Glasgow, Escocia. Durante estas conversaciones también se espera que se toque el tema de la pandemia de COVID-19 y el tema del acceso a las vacunaciones de manera urgente, algo que es prioridad para el secretario general de las Naciones Unidas y que la Organización Mundial de la Salud asegura debería lograrse para mediados del 2022 como objetivo que el 70% de la población del mundo esté vacunada, al mismo tiempo que los países más pobres tengan la posibilidad de ser ayudados por otras naciones bajo el sistema de vacunación conocido como COVAX. El miércoles, el presidente de los Estados Unidos tendrá una reunión virtual en la cual espera tratar de hablar acerca de cómo se va a lograr reducir la propagación de este virus. El presidente de los Estados Unidos está comprometido a liderar a sus aliados, así como aquellos allegados alrededor del mundo, para frenar la pandemia de COVID-19 y construir coaliciones con gobiernos, negocios, instituciones internacionales y la sociedad civil para ampliar la producción de la vacuna, acelerar el acceso de estas, así como tratamientos que puedan salvar vidas y lograr que se fortalezcan los sistemas de salud alrededor del mundo, ha explicado la embajadora de los Estados Unidos ante Naciones Unidas, Linda Thomas Greenfield. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Naciones Unidas. Los estadounidenses mayores de 65 años y aquellos que padecen enfermedades graves podrían recibir una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por la farmacéutica Pfizer luego de que un comité de la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, recomendara su uso para este grupo reducido de la población. Contrario a lo que anunció el gobierno del presidente Joe Biden, las dosis de refuerzo solo estarán disponibles para un porcentaje determinado de los ciudadanos y no para todos los mayores de 16 años, como llegaron a afirmar anticipándose a la decisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, que es la agencia que tiene la última palabra y que todavía no se había pronunciado al respecto. Sin embargo, y pese a la resolución de la FDA, desde el gobierno continúan defendiendo su postura y es más, aseguran que es muy probable que haya una evolución en la toma de decisiones de los expertos a medida que se obtengan más datos científicos que evidencien los beneficios de estas dosis adicionales. La actitud de la Casa Blanca desestima las peticiones de la Organización Mundial de la Salud, que en varias ocasiones pidió a los países más ricos postergar esta fase de la vacunación para evitar un aumento todavía mayor en la brecha de desigualdad entre los países con recursos económicos y los países más pobres, cuyo acceso a las vacunas es complejo y limitado. En tanto, en territorio estadounidense, pese a contar con los insumos necesarios para inmunizar a toda la población, más de un 30% de los ciudadanos continúa reticente a recibir las inmunizaciones y ante este complejo escenario, el gobierno del presidente Biden no duda en establecer mandatos de vacunación, tal y como defendió Jeffrey Zients, el coordinador del equipo de respuesta al COVID-19 de la administración. Los requisitos de vacunación no son solo nuestro camino para salir de la pandemia, sino también aceleran nuestra recuperación económica. Al aumentar la cantidad de trabajadores que están vacunados, los requisitos de vacunación mantendrán los lugares de trabajo seguros y ayudarán a frenar la propagación del virus en nuestras comunidades. Eso significa que más estadounidenses regresarán al trabajo, significa escuelas más seguras y familias más saludables. Significa que más consumidores salen a cenar y comprando en sus pequeñas empresas locales. Mientras las autoridades tratan de regresar a la normalidad, algunos hospitales continúan al límite de su capacidad. Más de 1 millar de estadounidenses mueren a diario por COVID-19 y los nuevos infectados se cuentan en cientos de miles. Un panorama desolador y frustrante para una nación que estuvo muy cerca de acabar con la pandemia durante el mes de julio, cuando las vacunaciones se hicieron accesibles para toda la población mayor de 12 años. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Las autoridades estadounidenses cerraron el tráfico a vehículos y peatones en ambas direcciones en el único cruce fronterizo en Del Río, en Texas, luego de que se desató el caos el viernes, lo que presentó a la administración un nuevo e inmediato desafío, mientras intenta manejar un gran número de solicitantes de asilo que han ido llegando a suelo estadounidense. Además de haitianos, otros grupos procedentes de Venezuela siguen emprendiendo la peligrosa travesía, caminando y cruzando fronteras con la esperanza de poder encontrar una vida mejor en el país norteamericano. Desde este domingo, la administración Biden realizó movimientos masivos de migrantes haitianos en una pequeña ciudad fronteriza de Texas en vuelos de retorno hacia Haití. En otras noticias, un influyente panel asesor de la Administración de Alimentos y Medicinas de Estados Unidos, conocido por sus siglas FDA, rechazó el viernes aplicar vacunas de refuerzo de Pfizer contra el COVID-19 a la mayoría de los estadounidenses, pero sí avaló las inyecciones adicionales para quienes tengan más de 65 años o corran riesgo de desarrollar un cuadro grave. El principal experto de la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci, defendió el domingo la decisión, resaltando que se siguen recibiendo datos que pudieran hacer posible en un futuro que el panel de expertos de la FDA termine aprobando la tercera inyección para la mayor parte de la población. Por último, Estados Unidos delineó sus principales objetivos durante la 76ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se desarrolla esta semana. Entre las prioridades del país están detener la propagación del COVID-19, el cambio climático y los derechos humanos. Esto según señaló la embajadora ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.